el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Puedo ver las multitudes, puedo oír su gran refrán, pues el Cristo ha venido y ha vencido a Satán. Y los salvos por su gracia empiezan a cantar alabanzas al Cordero que los viene a levantar. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escucha la trompeta y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Tus promesas cumplirá. Gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha comprado y con su poder me ha levantado. A Dios
Gracias, Jesús. Me gustaría que tomáramos un tiempo para reflexionar un poco en la palabra del Señor. Gracias, hermanos. No sé si pueden abrir en el Evangelio de Juan 12. Vamos a leer algunos versículos en este Evangelio que muchas veces quizá ya hemos leído, que muchas veces quizá ya no sabemos la historia, pero me gustaría que reflexionáramos en un par de cosas que nos enseñan en estos versículos. Del versículo 1 al 8. Yo lo leo, sígame con su vista. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ocupe su lugar un momento. Me gustaría hablar con usted un par de cosas que podemos aprender de estos versículos que hemos leído, y es acerca de lo que es la adoración. Para nosotros estar en este lugar, para llegar nosotros aquí, nosotros venimos con un propósito, ¿no es cierto? El propósito es buscar de Dios. El propósito de nosotros es adorar a Dios y que Dios nos bendiga a través de su palabra. Venimos aquí porque necesitamos ser llenos de su palabra, porque necesitamos ser llenos de Él, porque reconocemos que como seres humanos necesitamos de un Dios que está en los cielos. Cantábamos unos coros que son muy antiguos y que en lo particular a mí me gustan mucho, no porque sean antiguos, sino porque dicen grandes verdades que muchas veces parece ser que nos olvidamos. Yo le decía hace un momento: Él está aquí y tú no lo ves. Eso es cierto. Y muchas veces venimos aquí y venimos con una mentalidad o con un problema o con una enfermedad o con un cansancio o no sé, cualquier crisis que usted quiera poner, y cantamos estos coros y decimos: Él está aquí y tú no lo ves. Y qué bonito se oye. Pero si ese coro y si esas palabras yo las hiciera una adoración verdadera y lo declarara como una manera tan palpable, creyendo en que Dios puede hacer algo, aunque yo no lo vea, créame que la vida de nosotros cambiaría. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, porque tú me has salvado, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti, ¿verdad? Cantamos todos esos coros, qué bonito. Pero lo que a mí me gustaría en esta tarde es decirle que de una manera tan importante nosotros tenemos que considerar adorar a Dios, no con unos labios, con unas palabras que salen solamente de una manera técnica, de una manera que usted ya los tiene grabados, sino que usted pueda declarar lo que usted canta. Que cuando usted adore a Dios creyendo que las palabras que usted declara se hacen realidad y se hacen vivas en el pueblo de Dios cuando así lo creemos. Empieza este pasaje diciendo que este es un acontecimiento que se da 6 días antes de la Pascua. La fiesta de la Pascua era básicamente la celebración de la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud que ellos habían estado en Egipto. Para esto requería un cierto ritual donde se tenía que adorar a Dios. En esta fiesta se adoraba a Dios de alguna manera técnica.
La pregunta es si era una adoración del corazón que cambiaba las vidas, o si solamente era una celebración como tal, donde se recordaba y donde se hacía rituales de una adoración que realmente no producía una vida en las personas. Alguien dijo que la adoración nace de un corazón que se ha entregado y que se ha rendido en devoción a Dios. De allí es que nace la adoración, de una persona que se ha entregado de corazón, que se ha rendido con todo el corazón. Para nosotros decir qué es la adoración, hay un salmo que nos ayuda mucho a nosotros reconocer lo que es la adoración. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué es la adoración? Es bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es alabar y es bendecir. En Jehová se gloriará mi alma. Es alabar, es bendecir y es glorificar a Jehová. Pero note lo que dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. La adoración que yo hago, lo hago para bendecir, lo hago para alabar, lo hago para glorificar, pero a través de esa alabanza yo transmito, yo provoco en los demás. Y le diré por qué: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En un resumen le diré que la alabanza es bendecir, es alabar, es glorificar, es engrandecer, es exaltar a aquel que lo dio todo por nosotros. La adoración se resume como aquello a lo que nosotros le damos más valor en nuestra vida. Es decir, lo que tenemos como una prioridad. ¿Sabe? Antes yo creía que la adoración era venir a la iglesia, levantar las manos, llorar, ofrendar, escuchar la predicación, pasar al altar. Pero mi vida es una adoración para Dios. Lo que yo hago cada día, lo que yo hago durante la semana, no durante este servicio, sino todo lo que yo hago es una expresión de adoración para Dios. Si yo hago cosas buenas que engrandezcan el nombre de Dios, yo estoy adorando a Dios. Pero si yo vengo y adoro una hora, pero lo que resta de la semana yo no hago nada que glorifique a Dios, entonces yo no adoro a Dios. Esa es una realidad que nosotros deberíamos de comprender. La adoración va mucho más allá de la música. Cuando adoramos, lo que hay alrededor de nosotros tiene que cambiar. Pero lo más importante es que el corazón debe de cambiar. Si nosotros adoramos, pero no hay un corazón que cambie, realmente no hemos adorado. Si nosotros decimos adorar a Dios, pero esa adoración no nos transforma, realmente no hemos adorado. En la Biblia nosotros encontramos a Jacob, ¿no es cierto? Dice que luchó con un ángel, con el ángel de Jehová, que básicamente venía siendo con Dios mismo, y luchó por una bendición. Pero para poder alcanzar esa bendición, él tenía que estar adorando, él tenía que estar haciendo algo. De tal manera que él cambió su historia, cambió su nombre, cambió lo que él hacía. ¿Dónde inició todo? En reconocer quién estaba delante de él, a quién él adoraba, con quién él peleaba por esa bendición. Así es que cuando nosotros adoramos, algo tiene que cambiar. Ahora, adorar, hermanos, requiere que esté involucrado todo nuestro ser. Cuando nosotros adoramos, tiene que estar involucrado nuestro corazón, cantar con el corazón, adorar con el corazón, pero también con la mente, con las emociones, con las palabras, con las acciones. Si nosotros adoramos, pero nuestras acciones no adoran, yo no he adorado. Pero si yo adoro con mi mente, si yo adoro con mis emociones, si yo adoro con las palabras, si yo adoro con las acciones, el corazón tiene que ser transformado. Esta es una realidad, tiene que ser transformado. Ahora, hay una cosa que debemos de comprender,
Y es que en la adoración nosotros no buscamos la bendición. Esa no es el motivo principal. Yo no busco a Dios por una bendición. Yo busco al Dios que me bendice por consiguiente. Yo no busco a Dios para ser prosperado, sino que lo busco al que es dueño de todas las cosas. La prosperidad viene en un segundo plano. Yo no le busco para ser sano. Sé que es el sanador, pero no le busco para que me sane. Tampoco le busco para salir de una crisis o de un problema, sino que simplemente le busco y le adoro y le alabo porque es el que me rescató, el que me sacó del pozo de la desesperación. Por eso le adoro. Yo no le adoro para que me saque, le adoro porque ya me sacó. Esa es nuestra adoración. Ese debe de ser el enfoque de nosotros. Así es que cuando leemos estos versículos, nosotros encontramos por lo menos dos principios. Sé que hay más, pero solamente tomaré dos. Y es que la adoración, hermanos, tiene un precio. La adoración tiene un precio. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. La adoración tiene un precio. Marcos y Juan nos hablan también de este relato y ellos nos dicen que valía 300 denarios. Esto era el salario de una persona que vivía en una clase media de un año. Tenía un gran precio. ¿Usted ofrecería como una adoración todo lo que gana durante un año? María decidió ofrecerlo, el salario. María estaba expresando una adoración perfecta. Nosotros podemos ver en ella una persona que ofrece una adoración perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque en la actitud interna ella estaba adorando a Dios. Dice que estaba a los pies de Jesús. Ella estaba adorando a Dios en el interno, en el corazón de ella. Ella estaba haciendo algo por estar allí con el maestro, por adorarle. Pero en lo externo también ella estaba ofreciendo lo que ella tenía. Había una coincidencia. Tenía un equilibrio en lo que había en lo externo y en lo interno. Muchas veces nosotros adoramos a Dios de manera externa. Levantamos nuestras manos, cantamos, aplaudimos de manera externa, pero en lo interno estamos muy lejos. Y cuando le adoramos de manera interna, lo externo también se tiene que reflejar. Tiene que coincidir ambas cosas. Así es que no podemos cantar externamente e internamente estar lejos. Cuando yo adoro tengo que estar conectado. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia la adoración? ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer? ¿Cómo nosotros podemos demostrar la adoración? La adoración involucra morir a nuestro propio yo. Eso involucra la adoración, morir a mi propio yo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto donde conocemos quién es Dios, donde conocemos lo que Dios hace, conocemos su persona, conocemos su grandeza, nos hemos enamorado de Él, nos hemos enamorado de su presencia, sabemos cómo Él actúa, sabemos cómo Dios ha hecho las cosas con nosotros, nos sorprende, nos admira cada día y eso nos ha enamorado de Él. Pero ¿por qué le digo que nosotros tenemos que morir o morimos a nuestro yo cuando adoramos? Porque la adoración muchas veces despierta las críticas. ¿Por qué le diré esto? Cuando María adoró, cuando María rompe el perfume y empieza a ungir los pies del maestro, hay alguien que sale allá al encuentro, alguien conocido como Judas, alguien que, como dice la Biblia, el hombre natural no puede percibir lo que es espiritual y no lo va a comprender ni tampoco lo va a entender. En lo natural había un Judas que no entendía la adoración. Había un Judas que no comprendía lo que ella estaba haciendo. Él no veía la adoración de ella. Él no veía lo que había en el corazón. Él no podía sentir como ella sentía. Para él era locura haber desperdiciado un año de trabajo de una persona. Pero para María era lo mejor que ella podía ofrecerle al maestro.
Quizá no habría otra oportunidad para poder adorar, pero ella sí sabía que podía hacerlo. Judas no lo comprendía. ¿Por qué? La mirada de Judas estaba en el dinero. La Biblia dice que él sustraía de lo que había en el bolsillo. Él estaba bajo la vanidad del mundo, bajo lo novedoso, bajo lo que entretiene, bajo lo que deslumbra a las personas, bajo lo que le hace sentir bien, bajo lo que es divertido. Eso era lo que Judas hacía. El hombre natural jamás, escuche esto, hermano, jamás el hombre natural podrá ser transformado por la gloria de Dios. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre que adora de labios, nunca va a poder ser transformado. Nunca. ¿Por qué le digo esto? Porque estar en su presencia muchas veces nos hace sentir mal. ¿Por qué nos hace sentir mal? Porque nos hace ver cómo somos. Porque nos hace comprender lo que hacemos. Porque nos confronta con la realidad de nuestras vidas. Nos hace sentir mal. Estar en su presencia muchas veces también nos duele, porque ahí es donde nos enseña que tenemos que ser moldeados. Y ser moldeados y ser transformados tiene que doler, porque tenemos que dejar de ser como somos para volvernos en la persona que Cristo quiere que nosotros seamos. Cuando nosotros adoramos, nosotros nos crucificamos a nosotros mismos. Nosotros le decimos: Señor, existes tú. Tú eres la persona más importante, eres tú a quien yo adoro. No adoro por lo que necesito, no adoro por lo que veo, no adoro porque me dijeron, no adoro porque me lo impusieron, adoro porque he reconocido quién tú eres en mi vida. Y aunque duela, aunque nos haga sentir mal, aunque nos crucifique, al final de todo, hermanos, esa adoración a nosotros nos libera. Encontramos nosotros a Pedro en algo que conocemos como la pesca milagrosa. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Habían pescado toda la noche, llega Cristo, y cuando llega Cristo les dice: tiren las redes nuevamente, sin contarles todo lo que ha sucedido. Él la tira, y cuando ve la gran cantidad de peces que sale, dice que Pedro cae de rodillas delante de Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando él vio lo que Jesús hacía, cuando él vio el poder de Jesús, cuando él vio quién estaba delante de él cayó de rodillas y reconoció que era un hombre pecador. Cuando nosotros entramos en adoración, llegamos a un punto de confrontación donde yo reconozco la humanidad y la debilidad, pero también reconozco la grandeza de quien está delante de mí. Y es allí donde yo me crucifico a mí mismo y lo pongo a él primero. También encontramos en Isaías el llamamiento de Isaías. En una visión, él dice lo siguiente: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Más adelante dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Él llegó a un punto, él se encuentra en una visión donde el Señor le ha puesto en ese momento para hacerle un llamado, para levantar a su pueblo, pero antes que recibir ese llamado, él se encuentra con la santidad de Dios. Él se encuentra que está delante de un Dios que es grande, que es alto, que es sublime. Y fíjese lo que él dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Se sintió mal, ¿no es cierto? Cuando él se encuentra con esa santidad, se siente mal. Él dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, reconoce que necesita ser moldeado. Siendo un hombre inmundo de labios, una vez que él está delante del Dios poderoso, una vez que él reconoce la presencia de Dios, él se ve tal cual es y reconoce que él necesita ser un hombre cambiado y transformado. Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando yo adoro, yo me tengo que crucificar a mí mismo. Yo tengo que moldearme o dejarme moldear por el Señor. Tengo que aprender a ver lo que yo soy y lo que yo hago mal, para que entonces Él venga y Él haga la obra perfecta en mi vida. Pero adorar tiene un precio. No es cantar,
sino es derramar lo que yo soy delante de Dios. Si yo le digo que Él es poderoso, es porque creo que es poderoso. Si yo le digo que Él es sanador, yo creo que Él es sanador. Si le digo, tú eres mi roca, es porque creo que Él es la roca. Tú eres la solución, es porque creo que es la solución. Señor, tú eres mi paz. Usted le está adorando con palabras, pero esas palabras se tienen que hacer vivas y las tiene que transformar en una adoración de tal manera que le digo, eres grande. Más grande que los problemas, ¿verdad? Señor, yo te exalto. Más que todo lo que usted tenga por importancia. Lo levanta el nombre de Jesús y lo engrandece y le dice, tú estás primero. La adoración tiene un precio, pero la siguiente cosa que quiero decirle es que la adoración es una elección personal. Dios nunca nos va a obligar a que le adoremos. Dios nunca nos va a decir, adórame. Te dije que me adores, toma tiempo para adorarme, recuerda que no me has adorado. Adorar es una elección personal. Y con esta elección personal, usted y yo tenemos que reconocer que cuando adoramos, impactamos a otros. Impactamos a otros. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros adoramos como resultado de un encuentro con nuestra majestad. Regresémonos al pasaje que hemos leído. Lázaro era un hombre que tenía historia. Cristo le había resucitado de los muertos. Era un hombre que tenía testimonio. Y nos encontramos en este pasaje donde nos dice que Lázaro está en la mesa con Cristo, está tomando tiempo también él de la convivencia, pero no se nos dice que adora, solo se nos dice que está a la mesa con Jesús. Y él era un hombre que tenía testimonio. Marta, ella tenía un corazón de servicio. Ella estaba allí para ver que nada le faltara a Jesús, para atenderlo de la manera indicada. Pero María toma este tiempo para adorar a Dios, para ungir sus pies, para enjugarlo con los cabellos, para hacer lo que ella tenía que hacer, para hacer lo que el corazón le decía que tenía que hacer. Algo dentro de ella le provocaba, le decía que tenía que adorar a Dios, que tenía que hacer algo para arrodillarse delante de Él y tomar sus cabellos y enjugarlos. Ella estaba dispuesta a adorar a Dios con todo lo que tenía, con todo lo que ella era. Quizá ella no veía a Lázaro, no veía a Marta, simplemente ella tenía la oportunidad de hacer algo porque estaba delante del Maestro. Dios está interesado en nuestro servicio. ¿Cuántos creen que Dios nos ha salvado con un propósito? ¿Cuántos creen que Dios nos ha hecho, como dice la palabra, reyes y sacerdotes para hacer algo importante, para anunciar las virtudes de aquel? Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha hecho libres, nos ha salvado, nos ha puesto en un lugar específico para servirle. Pero déjeme le digo que más que el servicio, a Dios le interesa la comunión que Él tenga con nosotros, la adoración. Por medio de la adoración nosotros nos comunicamos con Él, nos enlazamos, creamos una relación y Dios está más interesado en esa relación que en un servicio. Los apóstoles, los cristianos de la iglesia primitiva podían manifestar el poder de Dios a través de lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Una vez que ellos recibieron al Espíritu Santo, oraban por los enfermos y eran sanos, oraron por el cojo y fue levantado, hicieron las cosas que antes creían que no eran posibles, las comenzaron a hacer y había una manifestación del poder de Dios. Pero el motivo de esta manifestación de poder es porque ellos vivían en una devoción y en una entrega constante al Señor y al Espíritu Santo. Sí había servicio, pero era el resultado de esa comunión que ellos habían tenido. Esteban, otro personaje que vemos que estaba dispuesto a dar el todo por el Señor, aún hasta su propia muerte, lo que consideraban quizá otras personas más valioso, la vida. ¿A quién dejas? La familia, los hijos, la esposa, los padres, yo no lo sé. Pero estaba dispuesto de llegar hasta el último lugar, hasta el último episodio de su vida,
con tal de cumplir lo que Él había prometido, servir al Señor, estar en comunión con Él. Cuando nosotros tenemos un corazón, hermanos, que está anclado a la presencia de Dios, que se llena del Señor, lo que hay en el mundo no nos puede hacer desmayar. Lo que hay en el mundo no nos puede sacar del lugar donde nosotros estamos, sino que seguimos allí, porque hemos encontrado un motivo y ese motivo se llama Cristo. Estamos en un amor genuino para con Él. Los apóstoles fueron felices, supieron adorar a Dios, sirvieron al Señor y fueron felices con lo que ellos hicieron, aun cuando fueran azotados. Ellos no dejaban de adorar a Dios por ser azotados. Ellos no dejaban de buscar a Dios por ser maltratados, por ser despreciados, por ser quitados de la sociedad, por tener que salir corriendo de Jerusalén. No dejaban de adorar a Dios. Pablo, se nos dice que en Antioquía fue apedreado y luego lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad, lo agarraron con varas, y yo le pregunto si él dejaba de adorar a Dios. No dejaba de adorar a Dios, seguía adorando a Dios. Esteban, que lo agarraron a pedradas hasta sacarlo de la ciudad, yo creo que en medio de esas pedradas, en medio de esa golpiza que le dieron, lo más probable es que él dejara de adorar a Dios. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y él ponía los ojos al cielo, veía la gloria de Dios, veía a Jesús a la diestra de Dios, y note lo que decía: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Estaba siendo apedreado, estaba siendo muerto, estaba siendo maltratado, le estaban dando insultos, y mientras él estaba allí, él seguía adorando a Dios. Parece que estamos hablando de alguien de otro mundo, de alguien que Él lo hizo, pero nosotros no podemos. Claro que también podemos, pero todo radica en el conocimiento, en la adoración, en la entrega, en la intimidad que yo he tenido con Dios. Ahí es donde yo me doy cuenta quién es Dios, me encuentro con Él, soy transformado, soy moldeado, soy cambiado, y entonces allí yo encuentro el propósito en Dios, de tal manera que me puedo agarrar de Él y que no importa lo que pase, yo puedo seguir adorando y puedo seguir caminando. Eso es la adoración, es tener a Dios por encima de todas las circunstancias, por encima de todo, tener a Dios. Cuando a Juan lo fueron a poner a aquella isla, cuando en medio de todo eso él estaba limitado, estaba en soledad, quizá muchas veces le tocó, no sé, la desesperación, el extrañar a la familia, la depresión, yo no sé. Podemos quizá poner en nuestra imaginación muchas cosas, pero sin embargo, él seguía adorando a Dios donde él estaba. Podemos buscar así muchos ejemplos en la Biblia. Lo importante no es lo que pasamos. Lo que resalta aquí no es lo que yo paso, no son los problemas, no es la enfermedad, no es la carencia, no es la falta de, sino es reconocer quién está y quién vive con nosotros, quién se mueve con nosotros. Me gustaría invitarle a que usted se ponga de pie en esta noche. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.